Buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestra segunda charla de la sesión matutina del día de hoy, jueves 17 de diciembre, en Semana del Cerebro CUCBA 2020. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Marisela Hernández González, una querida amiga, compañera, colaboradora, que ha compartido conmigo y con la doctora Silvia López toda esta experiencia en torno a realizar divulgación científica a través de la Semana del Cerebro durante varios años. La doctora Marisela Hernández González es profesor e investigador titular C de tiempo completo, responsable del Laboratorio de Neurofisiología de la Conducta Reproductiva del Instituto de Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Es investigador nacional nivel 3 dentro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Ha sido presidenta de la Academia de Investigación en Biología de la Reproducción de 2006 a 2007. Es actualmente miembro activo y secretario de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, así como de la Academia de Investigación en Biología de la Reproducción, del Grupo de Bioseñales y de la Society for Neuroscience. Es miembro evaluador de convocatorias UCEMEX, CONACYT, de proyectos CONACYT o por parte de otros organismos como el PAPIT, la UNAM, proyectos Fronteras CONACYT, entre otros. Y también es revisor de revistas científicas nacionales e internacionales. Es ganadora en colectivo del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología Jalisco 2008 y 2012 y en individual del Premio al Mérito Académico Enrique Díaz de León, otorgado por nuestra Universidad de Guadalajara en el año 2014. Ha sido acreedora a diferentes apoyos CONACYT y del Programa de Fortalecimiento a la Investigación de la Universidad de Guadalajara. A través de manipulaciones ambientales, de estímulos sensoriales, de lesiones, de manipulaciones farmacológicas y electroencefalográficas, la doctora Marisela ha abordado la neurofisiología de la motivación y la activación sexual, así como la conducta maternal, tanto en ratas como en humanos. Y el día de hoy está con nosotros para compartirnos parte de su experiencia profesional como investigadora en neurociencias a través de la charla Cerebro Adolescente y Consumo de Alcohol. Le agradecemos profundamente a la doctora Marisela estar hoy aquí con nosotros para compartirnos su experiencia. Felicidades principalmente a la doctora Mónica, a la doctora Silvia, porque han sido motores importantes. Yo nada más los he seguido y las he tratado de acompañar. Y el equipo que está todo atrás, Isabel y todos ellos, la verdad es que muchísimas gracias y bueno, creo que vamos muy bien. Bueno, como mencionábamos, la charla va a versar acerca de algunas de las líneas de investigación que hemos desarrollado en el laboratorio, tratando de dilucidar cómo el alcohol afecta las conductas reproductivas. Como mencionaba, pues yo dirijo el laboratorio de neurofisiología de la conducta reproductiva, tratando de investigar las bases neurales de los aspectos motivacionales y de ejecución de dos conductas reproductivas importantes, la sexual y la maternal, utilizando pues como modelo a la rata. Pero nos ha interesado problemas de salud pública, como es el alcoholismo. Sabemos que el alcoholismo es un importante problema de salud pública y antes de empezar con esta charla, bueno, como preámbulo a esta charla, quiero que nos ubiquemos un poco acerca de cómo estamos con esta problemática, ¿sí? Efectivamente, estadísticas a nivel mundial nos recalcan que hasta un 50% de las muertes ocurridas en accidentes de tránsito son por el consumo de alcohol. Un 30% de homicidios y arrestos policiales. Determina el 30% de las admisiones psiquiátricas y reduce de 10 a 15 años la expectativa de vida. Pongo en rojo. A nivel mundial, la edad media de inicio en el consumo de alcohol es entre los 13.6 años. Y de estos escolares, el 84.2 ha consumido alcohol en alguna ocasión, el 44% prácticamente consume al menos una vez a la semana
el 41% se ha emborrachado en alguna ocasión y el 23% en el último mes. En México, como podemos ver, no es nada alentador tampoco. Según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, que se realizó en 2018 y que es la más reciente, menciona que la población adulta ha bebido alcohol pasando de 53.9 en el 2012 a 64 casi prácticamente por ciento durante 2018. Y esta población de 20 años o más ha tomado bebidas alcohólicas del 53 al 63.8%. También tenemos reportes a nivel estatal. Las encuestas del INEGI, de la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública, en la población de 20 años o más que toma de forma diaria o semanal, en el 2019, Chihuahua encabeza la lista con un 27% de su población, le sigue Zacatecas con un 25.7%, Coahuila y Yucatán con un 25.6%, y en quinto lugar se ubica nuestro vecino, Colima, con un porcentaje de 23.5%. Y en Jalisco es de 20.2%, o sea, por arriba de la media nacional de 16.4%. Entonces, es un problema de salud pública bastante drástico. En Jalisco, 7 de cada 10 niños entre 12 y 17 años han ingerido alcohol alguna vez en la vida, siendo esa edad de inicio promedio de 12 a 0.6 años. A nivel secundaria se reporta un 31.3% de esos adolescentes que han consumido alcohol, y bueno, a nivel preparatoria se acentúa este consumo hasta llegar a un 51.5%. ¿Por qué se consume alcohol? ¿Cómo ejerce sus efectos? De manera muy global, veamos que efectivamente pues el consumo de alcohol es por vía oral, principalmente, ¿verdad? De tal manera que va por el tracto digestivo, llega al estómago y ahí y en el intestino delgado se absorbe. Y como es una molécula altamente hidrosoluble, pues va a entrar fácilmente al torrente sanguíneo y se va a distribuir por todo el cuerpo. Su metabolismo es realizado básicamente en el hígado, por medio de 3 sistemas enzimáticos: la alcohol deshidrogenasa, el sistema microsomal de oxidación del etanol y la catalasa. No voy a entrar a detalle con esto, no es mi especialidad, nada más quise mencionarlo. El 10% de alcohol que no es metabolizado por el hígado, pues también se puede metabolizar por otros órganos, como son el corazón, el cerebro, los pulmones. Y como el alcohol se absorbe mucho más rápido de lo que se degrada, entonces, pues cuanto más alcohol consumamos, pues más concentración en sangre vamos a tener del alcohol. Este puede ser excretado por orina principalmente, pero también a través de la transpiración, o se exhala por los pulmones. Al pasar de la sangre a los sacos del aire alveolar en los pulmones, entonces es posible analizar una muestra de ese aire alveolar para determinar la concentración alcohólica del aliento, que es el principio básico del famosísimo alcoholímetro, ¿no?, que se está utilizando en las grandes urbes para tratar de controlar todas estas situaciones y evitar tantos accidentes de tráfico. Los efectos del alcohol son muy variables y obviamente van a depender de la cantidad ingerida. A dosis bajas, ¿verdad?, va a inducir una sensación de relajación, desinhibición del sujeto, pero a concentraciones muy elevadas puede llegar a ejercer efectos tan drásticos como inclusive la muerte a concentraciones extremas. El alcohol ejerce sus efectos a nivel cerebral y va a provocar aspectos muy delicados, como son la tolerancia. Esto es, los sujetos deben consumir cada vez más cantidad de alcohol para que manifieste esos efectos, se hacen resistentes. Y la dependencia, esto es que los sujetos, después de que consumen mucho tiempo alcohol, ya no lo pueden dejar, ¿sí? Se hacen dependientes de ese fármaco, y si lo suspenden, pues van a presentar una variedad de efectos adversos que efectivamente impiden o les hace mucho más difícil que dejen de consumir ese alcohol. Por tanto, dadas estas características, pues sí, el alcoholismo es considerado como una enfermedad. En esta diapositiva, bueno, es una, no
caricatura, pero sí una representación aproximada de esos efectos del alcohol dependiendo del volumen. ¿Sí? Si una copa equivale a 200 mililitros de alcohol, pues una o dos copas pueden provocar, una copa puede producir desde disminución de los reflejos, esta desinhibición, aspectos de alteraciones en el cálculo de la distancia, de 2 copas o más hay subestimación de la velocidad, estos aspectos de euforia, ¿verdad? De 4 copas o más perturbación general del comportamiento, de 5 copas o más fuerte fatiga y pérdida visual, y ya de 6 copas en adelante, bueno, pues es una embriaguez notoria. Entonces, considerando esto, pues vemos que efectivamente el alcohol afecta a numerosos sistemas, el hepático, el pulmonar, el gastrointestinal, el muscular, el renal, el reproductor, ¿sí? Entonces, si se hace una descripción un poquito más detallada, pues se habla de que en las fases iniciales, es decir, con bajas dosis de alcohol, pues este va a actuar sobre sistemas cerebrales que van a estar influyendo en los aspectos inhibidores conductuales y de cognitivos y emocionales, provocando relajación, euforia moderada, aparición de un menor autocontrol. Nos volvemos muy parlanchines, ¿verdad? Hay mayor fluidez verbal, efecto ansiolítico y pues este proceso de desinhibición. Acaban bailando sobre la mesa, ¿verdad? Después aparecen los efectos típicamente sedantes con una reducción de capacidad de rendimiento asociativa y ya presentan torpeza motora, dificultad al andar, desequilibrio. Hay pérdida de reflejos, ¿verdad? Del rendimiento psicomotor, aumenta la posibilidad de tomar conductas de riesgo, ¿verdad? Como es involucrarse en interacciones sexuales o en situaciones de agresión o manejar, o sea, todas esas son aspectos de riesgo. Otros aspectos son la vasodilatación cutánea, que produce pérdida de calor, aumento de la secreción salival, gástrica e incremento de la diuresis. Y los casos más graves de intoxicación determinan ya pérdida de conciencia, coma e incluso muerte por depresión cardiorrespiratoria. ¿Ok? Entonces, mencionábamos que el título de la charla es sobre la adolescencia. Porque efectivamente marcábamos en rojo que es en la edad donde inicia principalmente en mucho el consumo de alcohol en las personas, ¿no? La adolescencia se define como un periodo crítico de transición entre el estado juvenil y adulto en el cual inicia la maduración sexual del eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, llevando al desarrollo de las características sexuales secundarias y a la fertilidad. Esta ocurre en la segunda década de la vida, ¿verdad? Asociada a rápidos cambios, algunos muy evidentes, algunos no tanto, ¿verdad? Corporales, con los cambios corporales, con aumento de talla, peso y masa muscular, y obviamente la adquisición de los caracteres sexuales secundarios, pues propios de cada género. Cambios hormonales, efectivamente, hay algunas hormonas que alcanzan picos en estos periodos de la adolescencia o alrededor de la pubertad, como es el caso de las hormonas sexuales, testosterona, el estradiol, los diferentes metabolitos de las hormonas esteroides, ¿verdad? Cambios a nivel neural, van a presentarse cambios en la arborización neuronal, en la densidad de espinas dendríticas en diferentes estructuras como el hipocampo, la amígdala, y cambios neurofuncionales. Esto es, estos cambios en los niveles de hormonas y de diferentes neurotransmisores, pues obviamente van a afectar la funcionalidad de esas estructuras y por tanto llevará a cambios emocionales. En esta tabla, a mí me parece muy completa, que aun cuando fue publicada desde el 2008, nos habla de esas características biopsicosociales de la adolescencia. Como mencionábamos, aparte de los cambios físicos y cambios cognitivos, pues vamos a tener cambios emocionales, sociales y en el comportamiento. Y obviamente, como este autor divide la adolescencia en 3 periodos, una adolescencia temprana, una media y una tardía, que ya va desde los 7 a 19 años. Y entonces él menciona que estos cambios emocionales van a ser
mucho más drásticos en la adolescencia media, donde esos individuos van a comenzar a explorar la habilidad para encontrar pareja, va a incrementar el interés por el sexo, el interés sexual y la toma de riesgos, ¿sí? Y cambios en el comportamiento, de tal manera que durante la adolescencia, pues su principal núcleo, su principal influencia, pues son los amigos, es el contexto social de sus pares, mientras que el de la familia, pues pasa a segundo término. Pero ya en la tardía, ya por los 19 años, bueno, pues ya empieza a tomar un poco más importancia la familia. Y entonces es este proceso de maduración progresiva que va a ir cambiando, pero entonces vemos que el cerebro adolescente pues es diferente. Ahora, esta pauta nos permite responder, o al menos de manera parcial, por qué beben los adolescentes, ¿sí? Hay diversos factores, ¿sí? Como mencionábamos, la identificación con sus pares y la identificación con sus pares es drástica, es muy, muy importante en esta etapa de la vida. Por lo tanto, esas relaciones sociales, esa identificación e interacción con los de su misma edad y a la vez la presión social que pueden ejercer estos pares sobre el adolescente, pues va a hacer muy viable que estos individuos que quieran, por interactuar en ese círculo, pues que se inmiscuyan en el consumo del alcohol. Otros factores que son muy, muy importantes es la accesibilidad a las bebidas alcohólicas. Pues sí, sabemos que el alcohol es una droga socialmente aceptada, ¿no? Todo el mundo lo acepta. O sea, hay una gran cantidad de anuncios, ¿verdad? Televisión, radio, espectaculares que consumas tal bebida, y todos esos anuncios siempre ponen el alcohol y una situación placentera, de fiesta, de interacción familiar, de amigos, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente esto hace mucho más atractiva el tratar de interactuar con este consumo de alcohol, ¿no? Entonces, esa accesibilidad, o sea, que es una droga socialmente aceptada, de fácil acceso, la amplia publicidad, y a eso le sumamos los efectos placenteros, reforzantes del alcohol, pues obviamente que esto va a incidir de manera drástica para que los adolescentes pues quieran participar en todo ello, ¿no? Estos efectos placenteros obviamente pues van a ser resultado de esos procesos de desinhibición, ¿verdad? De que efectivamente con el consumo de alcohol pues bajan los niveles de estrés, bajan los niveles de ansiedad. Por lo tanto, es una manera de que los adolescentes evadan los problemas que están experimentando por esa etapa, aunado a esa convivencia e identidad. Otra cosa muy importante es que se ha reportado que el inicio temprano en el consumo de alcohol se asocia con un mayor riesgo de desarrollar alcoholismo en la etapa adulta. Esto es, jóvenes que inician el consumo antes de los 15 años tienen mucha mayor probabilidad de desarrollar dependencia alcohólica respecto a jóvenes que inician a partir de los 20 años. Y peor aún, el consumo temprano, el inicio temprano en el consumo de alcohol se considera como un factor que facilita el inicio de consumo de otras drogas, ¿sí? Estupefacientes, marihuana. Y entonces ya no se conforman con consumir solo alcohol, sino que lo combinan con otras drogas. Entonces, vemos que el cerebro adolescente es especialmente vulnerable. ¿Pero por qué es especialmente vulnerable? Una de las respuestas es que en la adolescencia aún no han madurado totalmente ciertas estructuras cerebrales, como es la corteza prefrontal. Y esta maduración de corteza prefrontal es diferente según el género. Ajá. En los hombres, esta maduración de la corteza prefrontal ocurre más tarde que en las mujeres. De tal manera que en los hombres puede llegar a madurar hasta por los 25, 30 años. Esperemos que no, eso es en casos extremos. Bueno, hablábamos de la corteza prefrontal. Esta forma parte del denominado sistema de recompensa, el cual modula los efectos placenteros y reforzantes. Este sistema de recompensa implica
al denominado sistema dopaminérgico mesocorticolímbico, que de manera muy específica y clara nos explicó la doctora Silvia en la presentación anterior. Y nos decía que efectivamente el área tegmental ventral o área 10 del mesencéfalo, es el área tegmental ventral, es la estructura que tiene una gran cantidad de neuronas que sintetizan dopamina, y sus axones van a proyectar a las diversas estructuras del sistema límbico, ¿verdad? Hipocampo, amígdala, núcleo accumbens, ¿verdad? Septum y corteza prefrontal. Entonces, esta inervación dopaminérgica del área tegmental ventral va a constituir al sistema dopaminérgico mesolímbico, que forma parte o que constituye una parte, un núcleo importante de este sistema de recompensa o sistema de reforzamiento. Este sistema es impactado drásticamente por el consumo de alcohol, pero no nada más por el alcohol, sino por todas las otras drogas de abuso. Pero este sistema también se activa ante otras conductas motivadas, como la ingesta, la bebida, el sexo, y el consumo de drogas, como mencionábamos anteriormente. De tal manera que la corteza prefrontal forma parte de este sistema recompensante. ¿Y qué creen? Esta área que implica al área más anterior de los hemisferios cerebrales, y que filogenéticamente es nueva, ¿verdad? Es la más reciente. Esta corteza prefrontal va a estar modulando procesos cognitivos de alto orden. Esto es, en la corteza prefrontal residen los procesos de juicio, razonamiento, la conducta socialmente apropiada, la percepción de conceptos abstractos de tiempo y espacio, aspectos de coordinación y planeación motora, las consecuencias de los actos. Entonces, en esta área reside básicamente nuestro comportamiento socialmente aceptado, y en donde efectivamente va a modularse nuestro juicio y nuestro razonamiento. Se habla de que el alcohol es un depresor del sistema nervioso central. El consumo de alcohol se asocia con un incremento en la liberación de dopamina, y la dopamina, como bien mencionaba también la doctora Silvia, es un neuromodulador implicado en la modulación de estos estados placenteros, de asignación recompensante. El consumo de alcohol, además, potencia la acción del GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor de nuestro sistema nervioso, y por otro lado antagoniza la acción del glutamato, que es un neurotransmisor excitador. Por tanto, se potencia este efecto inhibidor de GABAérgico, y entonces se va a suprimir ese efecto controlador de juicio y razonamiento a nivel de la corteza prefrontal. La corteza prefrontal va a actuar como un freno para modular los estados motivacionales a nivel de amígdala, ¿sí? Y entonces el alcohol va a poner un freno a esa influencia GABAérgica, de tal manera que va a ejercer ese efecto desinhibidor del alcohol. Entonces, obviamente, como mencionábamos anteriormente, esta euforia moderada, la ansiólisis y desinhibición que se presenta en los individuos al consumir alcohol, pues aumenta la posibilidad de tener relaciones sexuales de riesgo, y no tan solo ellos, sino, como mencionábamos anteriormente, de otras conductas de riesgo. Hay varios estudios que reportan los efectos adversos que el alcohol ejerce a nivel del cerebro. Por ejemplo, han demostrado una correlación directa entre el tiempo que se ha consumido alcohol y una reducción de sustancia blanca en el cerebro. Que también hay una pérdida neuronal en varias estructuras cerebrales, como el hipocampo, la amígdala, la corteza,
repercute también en la funcionalidad del sistema hipotálamo, hipófisis gonadal, y por lo tanto afecta la secreción y niveles de hormonas gonadales. En bebedores crónicos se ha descrito una reducción del volumen hipocampal con atrofia y menor número neuronal en corteza prefrontal, y este efecto adverso es más drástico si el consumo inicia a edades tempranas. En esta gráfica vemos esta disminución en el volumen hipocampal, y aquí tenemos representaciones de imagenología, en donde se ve esta reducción del volumen hipocampal en los sujetos que tuvieron un inicio temprano en el consumo de alcohol respecto a un sujeto sano. Entonces, vemos esta disminución drástica del volumen hipocampal. Entonces, es obvio que estas alteraciones a nivel anatómico pues se manifiesten en afectaciones a nivel cognitivo, emocional, comportamental. A nivel cognitivo tenemos afectaciones a nivel de memoria, de planeación, atención y razonamiento abstracto, toma de decisiones, ¿verdad? Pruebas de memoria, verbal, no verbal. Y respecto al sistema reproductor, se tienen reportes que los bebedores crónicos, ¿verdad?, presentan déficits en la ejecución sexual. Se reporta disminución del peso y tamaño de órganos genitales, disminución del número de espermatozoides, disminución de los niveles de testosterona, y obviamente hay problemas de infertilidad, libido disminuida y problemas de disfunción eréctil. Pero la mayoría de estos trabajos, tanto en humanos como en animales, reportan este efecto adverso sobre la conducta sexual y la reproducción, pero sobre todo en sujetos alcohólicos, o sea, con un largo historial de consumo de alcohol, o bien en modelos animales donde el consumo de alcohol es forzado, o sea, son diferentes paradigmas experimentales por consumo forzado, voluntario, o administración intraperitoneal o gástrica. Entonces, no reflejan realmente, no reflejan realmente lo que pasaría a nivel de un consumo alrededor de la pubertad, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, a bajas dosis el alcohol actúa como un estímulo erótico por proceso de inhibición y facilita la erección, pero ya una intoxicación aguda pues va a ejercer un efecto contrario. Va a inducir dificultades de erección asociadas con ineficiencia de la interacción sexual, obviamente en el hombre. En la mujer hay una vasta cantidad de estudios también donde reportan irregularidades menstruales, anovulación, disminución de la fase lútea, amenorrea recurrente, desarrollo de menopausia temprana y mayor riesgo de abortos espontáneos. Como mencionaba al inicio de la charla, la rata ha sido utilizada como un buen modelo para estudiar los efectos del alcohol a diferentes edades, y nosotros en el laboratorio pues nos hemos abocado a realizar estudios tanto conductuales como de registro de la actividad eléctrica cerebral para ver esos efectos del alcohol, sobre todo a nivel del sistema dopaminérgico mesocorticolímbico, que como mencionaba forma parte del sistema recompensante o de reforzamiento. En la rata, alrededor de la pubertad, o sea, desde que nace, el destete ocurre más o menos a los 22 días, y desde el destete hasta la pubertad, pues se le menciona que es el periodo peripubertad, y que es equivalente a ese periodo de adolescencia en los humanos. Conforme va creciendo la rata, en este periodo peripubertad se pueden medir diferentes parámetros que son índices de maduración sexual en la rata.
Estos índices pueden ser morfológicos, por ejemplo, podemos contar el número de células de Sertoli, las células germinales en los testículos, el crecimiento y descenso testicular, la separación prepucial, que es esta separación del prepucio para que el glande pueda emerger adecuadamente y se puedan llevar a cabo las respuestas de intromisión y eyaculación, y las espinas peneanas, que son unas protuberancias córneas en el pene de la rata macho que permiten la mayor estimulación del área vaginal en la hembra y provocan estos efectos reforzantes de la cópula, ¿no? Y también permiten la mayor estimulación en el macho para que alcance las respuestas de eyaculación. Otros índices son los fisiológicos, es decir, podemos medir los niveles hormonales y su control por el eje hipotálamo-hipófisis, y también índices conductuales, ¿sí? Como es el acicalamiento genital y las erecciones peneanas. El acicalamiento genital es una conducta que alcanza un pico muy importante, o sea, es muy, muy frecuente en esa etapa prepuber, periadolescente. En ese periodo, la rata macho, sobre todo la rata macho, va a presentar una conducta de lamido de la región anogenital, lamiendo en los testículos, el pene y la región perianal. Esta conducta de acicalamiento genital, primero se la proporciona la madre al nacer. Y se ha visto que en ratas macho a las cuales se les suprime o se impide que la rata madre tenga este acicalamiento genital sobre ellos, o se les impide al macho que tenga este acicalamiento genital, se encuentra que esos machos en la edad adulta presentan menor peso y tamaño de vesículas seminales, de próstata y de testículos. Y además presentan una deficiente ejecución sexual. Entonces, esta conducta de acicalamiento genital es muy importante y es muy prevalente, les digo, alrededor en este periodo peripubertad. Pero después, cuando ya crecen en la edad adulta, ya no presentan esta conducta de acicalamiento genital, solamente la presentan durante la cópula, como un proceso de autoestimulación. Otra conducta es la ocurrencia de erecciones peneanas espontáneas. Se llaman espontáneas, ¿por qué? Porque aún estando en su caja con sus compañeritos de edad, estas ratitas jóvenes presentan esta conducta de erección peneana espontánea, y se dice espontánea porque ocurren en ausencia de estímulos provenientes de una hembra receptiva, o sea, de estímulos sexualmente relevantes. Y entonces, esta erección peneana generalmente se asocia con el acicalamiento genital, ¿sí? Y presentan estas erecciones peneanas espontáneas también alrededor de la pubertad, pero en la edad adulta ya no, sino hasta que ocurre la cópula. Y entonces, estas conductas también, otro parámetro que se utiliza como índice de maduración sexual, como les decía, es la separación prepucial. Entonces, estos tres aspectos, el acicalamiento genital, las erecciones peneanas y la separación prepucial, son procesos dependientes de andrógenos, que obviamente en esta etapa de la pubertad pues se van a incrementar los niveles de testosterona y se van a asociar con esta manifestación de índices de maduración sexual. En unos trabajos, incluyendo uno de nosotros en el 2000, se muestra que la frecuencia y duración del acicalamiento genital y la erección peneana muestran un incremento gradual conforme se alcanza la pubertad, ¿sí? El acicalamiento genital, su pico de ocurrencia es entre los 37 y 39 días postnatal. De la erección peneana espontánea es entre los 45 y 47 días postnatal, y la separación prepucial ocurre entre los 45 y 46 días postnatal. Entonces, teniendo este conocimiento, nos preguntamos si el consumo voluntario de alcohol en esta etapa, desde el destete a la pubertad, que es de los 22 a 40 días postnatal, afectaría el patrón de desarrollo de estos índices de maduración sexual.
Entonces, para ello, hicimos un experimento en donde conformamos 3 grupos. Un grupo que consumió una solución de alcohol al 6%, que fue el grupo alcohol. El grupo vehículo, que consumió una solución isocalórica azucarada, que fue el grupo vehículo. Y el grupo control, que solamente tenía agua. Y encontramos que ese consumo crónico de alcohol desde el destete a la pubertad afectó la ocurrencia de estos índices de maduración sexual. Nosotros pensábamos que iba a ocurrir un retraso, pero curiosamente ocurrió un adelanto, o sea, un inicio temprano de estos parámetros. Como podemos ver en estas gráficas, ¿sí? Respecto al acicalamiento genital, tenemos la primera columna es el grupo control, la de en medio es el grupo vehículo y la azulada es el grupo alcohol. Esta es la frecuencia, o sea, número de veces que se presentó este acicalamiento y esta es la duración en segundos. Ajá. Y entonces encontramos que en términos generales el grupo alcohol presentó una mayor frecuencia de acicalamiento genital, una tendencia a presentar un incremento en la frecuencia genital, sobre todo en los primeros días, respecto a los otros grupos, aunque no se alcanzó la diferencia significativa. Pero sí en la duración. Vemos que los sujetos del grupo alcohol presentaron una mayor duración, de acicalamiento genital desde el día 29 a 31 días. Y después esto bajó. O sea, presenta esta ocurrencia temprana de mayor duración. Y de las erecciones peneanas también encontramos que estas ratas que consumieron alcohol presentaron este pico de mayor frecuencia de erecciones peneanas desde el día 39, respecto a los otros grupos. Y además encontramos que los sujetos del grupo alcohol, la ocurrencia de la separación perpusal ocurrió a los 43 días postnatal, siendo que en los grupos control ocurre por el 45, 46 días postnatal. Entonces, estos resultados nos parecieron muy interesantes y además porque iban en contra de lo que nosotros pensábamos. Pensábamos que iba a haber una alteración y está ocurriendo una ocurrencia temprana. Entonces, en otro experimento para tratar de confirmar, que medimos la densidad de espinas peneanas y el peso y tamaño de vesículas seminales, próstata y testículos y no encontramos diferencias entre los grupos, ¿sí? No encontramos diferencias entre los grupos. Por lo tanto, con estos resultados, al no afectar los aspectos morfológicos, pero sí los conductuales, pensamos que probablemente no cambian los niveles hormonales en estos grupos, sino que está ejerciendo el alcohol sus efectos a nivel cerebral. Bueno, en otro experimento nos preguntamos si el consumo crónico de alcohol alrededor de la pubertad altera el patrón de desarrollo de la motivación y ejecución sexual, ¿sí? Efectivamente, al darse estos picos de testosterona en los machos, ¿verdad? Y al diferenciarse ya los órganos sexuales y manifestarse este efecto de las hormonas sobre las estructuras cerebrales, pues obviamente se va a ir incrementando el interés de las ratitas por el sexo opuesto, ¿no? Entonces, para este experimento, lo que hicimos fue tener también los grupos de alcohol y grupo vehículo y grupo control y los colocábamos en un laberinto en T, ¿sí? Aquí la fotografía no está completa, pero bueno, acá estaba la caja de... ¿Sí ven mi cursor? Espero que sí vean mi cursor. Sí, sí se ve, Mari. Bueno, entonces, acá estaba la caja de inicio, ¿verdad? Y la rata, poníamos aquí a la rata macho y en uno de los brazos colocábamos una hembra receptiva, o sea, en proestro-estro, y en la otra caja poníamos una hembra no receptiva. Entonces, la motivación sexual se mide ¿por qué?
Una vez que está el macho en la caja de inicio, vemos, o sea, el macho con mayor motivación sexual va a recorrer más rápidamente el pasillo principal y se va a dirigir primordialmente a la caja donde está la hembra receptiva. Y además permanecerá más tiempo en donde está esta hembra receptiva. Y solamente irá accidentalmente a donde está la hembra no receptiva, ¿verdad? Entonces, efectivamente, como les mencionaba, a mayor motivación sexual, pues mayor tiempo de permanencia donde está la hembra receptiva. Sabemos que el efecto reforzante de cada conducta copulatoria es diferente. Esto es, el efecto reforzante de la eyaculación es mucho mayor que el efecto reforzante de una intromisión. Y el efecto reforzante de una intromisión es mayor que el efecto reforzante de una monta. Por lo tanto, después de una eyaculación, pues el sujeto permanece mucho más tiempo porque fue más reforzante y por lo tanto tiene mayor motivación. Entonces lo que hicimos fue tener grupos en donde a las ratas solamente le dejábamos que tuviera monta y lo poníamos en el laberinto T. Le tenía intromisión y lo poníamos en el laberinto T, y el otro grupo tenía hasta eyaculación y lo poníamos en el laberinto T. ¿Qué encontramos? Encontramos que en las ratas control, efectivamente, el tiempo de permanencia fue alto después de la eyaculación, después de la intromisión y después de la monta, pues el tiempo de permanencia fue menor. O sea, un patrón típico de reforzamiento por las respuestas copulatorias. Pero en el grupo alcohol no encontramos esta diferenciación, ¿sí? Esto es, no permanecían más tiempo las ratas después de la eyaculación o la monta, la intromisión. No hubo diferencias respecto al grupo control. Entonces, ¿qué nos estaban diciendo estos datos? Muy probablemente no había cambios hormonales. Bueno, desafortunadamente en estos trabajos no pudimos medir los niveles hormonales. Entonces, por eso tomamos indicadores morfológicos, o sea, dependientes de andrógenos, las espinas peneanas, el peso y tamaño de los órganos, ¿verdad? O sea, pero no medimos los niveles hormonales. Entonces, no hubo cambios en los aspectos morfológicos, pues entonces intuimos que no hay cambios en los niveles hormonales. Entonces, vamos a dar la respuesta porque probablemente está afectando a las estructuras cerebrales implicadas en los procesos de detección y procesamiento de los estímulos sexualmente relevantes y por ende inductores de la motivación y ejecución sexual y por ende implicados en esos aspectos reforzantes de la conducta sexual. Entonces, hicimos un trabajo en donde en ratas, perdón, aquí tengo un esquema de cerebro de humano, pero bueno, en ratas con la doctora Silvia nos mostró una imagen muy bonita del sistema dopaminérgico en la rata. Entonces lo que hicimos fue colocar electrodos a permanencia de acero inoxidable en el área tegmental ventral, que es el sitio de origen de las neuronas dopaminérgicas, de la inervación dopaminérgica, y electrodos en el núcleo accumbens. Que sabemos el núcleo accumbens es una estructura implicada de manera importante en la detección de estímulos a distancia, en la asignación del valor incentivo y obviamente forma parte del sistema dopaminérgico mesocorticolímbico. Entonces, una vez implantadas esas ratas, lo que hicimos después de un periodo de recuperación de 7 días, registramos la actividad electroencefalográfica, ¿sí? La actividad electroencefalográfica de esas dos áreas, de manera simultánea. Y lo que hicimos fue administrar alcohol intraperitoneal. Esto es, pues fue una administración forzada, obviamente. Una administración intraperitoneal de 0.75 gramos por kilogramo de alcohol. Y lo que hicimos fue registrar esa actividad electroencefalográfica inmediatamente desde que se administró hasta 40 minutos post-administración. Y dividimos ese periodo post-administración en 3 intervalos de tiempo.
de 0 a 15, de 15 a 25 y de 25 a 45 minutos. Lo que encontramos fue que durante todo ese periodo, hasta los 45 minutos, hasta los 40, las ratas, al consumir alcohol, presentaron una mayor potencia absoluta de las frecuencias rápidas, que va de 13 a 21 Hz, respecto a la situación basal, o sea, sin alcohol. Esto lo encontramos, este incremento de la potencia absoluta de las frecuencias rápidas lo observamos tanto en el núcleo accumbens como en el área tegmental ventral. Y aquí está una gráfica donde se muestra esto, donde en la situación basal, es decir, antes de la administración del alcohol, hay una predominancia, porque es en el estado vigilia quieto de la rata, hay una predominancia de frecuencias lentas de bajo voltaje, de alto voltaje, frecuencias lentas de alto voltaje, en el rango más o menos de delta teta. Pero al administrar el alcohol, hay una predominancia de frecuencias rápidas de bajo voltaje, indicadoras de la mayor activación de estas estructuras, tanto del área tegmental ventral como del núcleo accumbens. Entonces, este resultado nos pareció muy interesante. ¿Por qué? Porque se sabe que estas frecuencias lentas de bajo voltaje están asociadas con estados placenteros, con estados relajados o también con estados de atención. Y, por ejemplo, nosotros hemos visto una predominancia de esta actividad teta cuando la rata está en un estado sexualmente motivado o cuando está percibiendo estímulos sexualmente relevantes. Y el hecho de que con el consumo de alcohol haya esta activación cambia de frecuencias lentas a frecuencias rápidas, pudiera ser una razón por la cual la rata con el consumo de alcohol no es capaz de procesar adecuadamente esos estímulos sexualmente relevantes y por ende se afecta sus procesos de motivación y de ejecución sexual. Bueno, entonces la conclusión que podemos dar de manera muy general a esta presentación es que efectivamente numerosos resultados confirman la fragilidad del organismo ante los efectos adversos del alcohol, que los mecanismos neurobiológicos que fundamentan estos efectos adversos sobre la conducta y cognición pues aún no han sido esclarecidos en su totalidad y que ya que la principal incidencia ocurre en la adolescencia, pues se deben implementar estrategias de prevención a nivel familiar, escolar y social, y bueno, a nivel de investigación básica, pues seguir trabajando en ello. Muchísimas gracias. Solamente doy las gracias a los colaboradores de CIEPU, al doctor Miguel Ángel Guevara, y bueno, aquí aparecen los nombres de los alumnos que en ese tiempo realizaron estos trabajos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Marisela. En lo que busca las fotos para Ana Carolina. Voy a proceder a los comentarios y preguntas, algunos de ellos vertidos ya en el chat. ¿Sí? No sé, Marisela, si gustes quitar tu presentación. Sí. Bien. Entre los primeros comentarios a la charla están los vertidos por Javier Alfaro, ¿sí? En el sentido de la resistencia al alcohol. Menciona él aquí como pregunta, la resistencia al alcohol en algunos jóvenes más que en otros está relacionada a algo genético. ¿Es debido a la ascendencia o depende directamente de la capacidad de las enzimas que procesan el alcohol? Mira, yo no tengo mucho conocimiento de todos estos aspectos genéticos y moleculares, pero lo que sí sé es que efectivamente al estar consumiendo una droga de manera frecuente,
hay esta sobreactivación de las estructuras del sistema dopaminérgico de tal manera que estas estructuras se acostumbran a estar en este estado de sobreactivación, ¿sí? Y entonces consumes alcohol y tienes esta sobreactivación, pero conforme vas consumiéndolo más tiempo, pues obviamente requieres más dosis para alcanzar esta sobreactivación. ¿Y qué pasa en el momento que quitas esta droga? Si tu cerebro se acostumbró a tener esta sobreactivación, pues se va a deprimir, se va a ir para abajo, ya no tienes esta sobreactivación y por eso se da esta tolerancia. Ajá. Entonces yo te puedo responder desde ese punto de vista neurofisiológico. A nivel genético o a nivel de cómo cambia esta maquinaria enzimática, pues la verdad no te puedo contestar porque no son de las cosas que yo investigo. Ajá, yo te puedo contestar desde el punto de vista de la funcionalidad de nuestro cerebro y eso sí está demostrado, ¿no? De que efectivamente nosotros al estar sometidos a una sobreactivación continua, nuestro cerebro se acostumbra y después requiere esas cantidades. ¿Por qué? ¿Por qué se acostumbra? Porque, bueno, entonces está acostumbrado a recibir esas cantidades elevadas de dopamina, esas cantidades elevadas de endorfinas que nos mantienen en este estado eufórico de sobreactivación. Tú le quitas eso, se van para abajo los niveles y entonces te quedas con esa situación. Ajá, entonces creo que es lo único que te puedo contestar por ahorita. Muchas gracias, Marisela. Tenemos aquí felicitaciones. Viene un comentario del maestro Hugo Sierra. Dice, en relación a las razones de por qué beben los adolescentes, habría que sumarle las omisiones, como por ejemplo, la falta de información de las consecuencias y riesgos, la falta de inducción a la vida deportiva, la falta de apoyo familiar al desarrollo emocional de los jóvenes, etcétera. No sé si tú quieras agregar algo a este comentario, Marisela. Sí, no, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, dense cuenta, o sea, cada vez se hacen más esfuerzos por implementar estas cuestiones culturales, didácticas, con tal de que los jóvenes, los niños, se vean ocupados en actividades recreativas, deportivas, artísticas, todas estas cosas con tal de que no tengan ese tiempo de interacción con otros pares que están metidos en estas situaciones de drogadicción, de parrandismo, de alcoholismo, de todo eso. Obviamente, y también, o sea, es una cuestión de educación, de la familia. O sea, esto viene desde la familia. Entonces, obviamente, el hecho de que si tú ves un núcleo familiar en donde el padre toma, le pega a la mujer y el hermano mayor toma y todo eso, pues tú dices, pues eso es lo más común. No van a tener ese control, ¿no? O sea, aprendemos y entonces efectivamente ese contexto social y cultural es fundamental. Por supuesto que sí. Estoy totalmente de acuerdo. Gracias, Marisela. Y ahora una pregunta también del maestro Hugo Sierra. ¿Por qué no fue posible en el experimento llevar a cabo la medición hormonal de los ratones? Ay, pues qué triste. Qué triste, pero en esa época no tenía yo colaboración con alguien que me pudiera medir los niveles hormonales. Ahora, afortunadamente, ya ando midiendo testosterona, corticosterona, prolactina, estoy feliz. Pero en ese tiempo apenas empezaba yo. Si se dan cuenta, son experimentos del 2000, desde 2004. Entonces, pues, no. Y entonces, pues, ni modo. Dijimos, bueno, algo para ver un parámetro indicador de los niveles hormonales, pues, ni modo, los parámetros morfológicos. Pero tristemente, pues, fue porque no tenía yo con qué. Muy bien. Javier Alfaro te felicita, dice que es un tema muy interesante e importante, ya que es algo que vemos día a día entre nosotros los jóvenes, alrededor, en su entorno, y nos dice que tiene una pregunta. Claro. ¿El consumo del alcohol continuo a largo plazo podría causar en el cerebro algunas enfermedades neurodegenerativas? Pues, mira, no conozco esas enfermedades así degenerativas, o sea, en específico con nombre y apellido, la enfermedad. Pero
fíjate, si se está viendo cambios en el tamaño de un núcleo como es el hipocampo, hay pérdida neuronal. Entonces, obviamente, esta pérdida neuronal, por diferentes procesos tal vez de oxidación y de no sé cuántas cosas, pues obviamente sí, yo pienso que sí, porque además se tienen reportes de que en alcohólicos ya muy acérrimos, digo, ellos obviamente su principal motivo de muerte va a ser por toda esta afección del hígado, ¿no? De hígado, de pulmones y de todo esto, pero se acompaña con procesos de pérdida de memoria, y probablemente, digo, no en todos, pero pues pudieran presentarse aspectos de esquizofrenia, pero te mentiría si te dijera cuáles patologías específicamente son a nivel cerebral, Creo que va a haber patologías o manifestaciones asociadas a todo ello. Bien. Sí, a lo mejor no hay un estudio así que las relacione específicamente, ¿no? Claro. Pero evidentemente va a haber varias afectaciones pues asociadas al sistema nervioso y a todo el organismo. Claro. Sí. Bien, tenemos aquí otra pregunta, o bueno, un comentario, dice, de Cintia Martínez Zamora, dice, ¿hay una regeneración de la corteza prefrontal al dejar de consumir alcohol a largo plazo? Es pregunta. Híjole. No conozco algún estudio en donde tengan de manera objetiva este análisis. Porque efectivamente hay una gran cantidad de reportes que demuestran, bueno, el efecto adverso. Pero ¿qué mecanismo o qué estrategia se utilizaría para compensar o revertir esos daños a nivel anatómico que a fin de cuentas van a repercutir en el aspecto cognitivo-emocional? No conozco trabajos, la verdad no los conozco. Se habla mucho de procesos ahí regenerativos, ¿no? Procesos de alimentación, procesos hay todas estas terapias de desintoxicación, ¿verdad? Pero no te sabría decir, la verdad. Aunque en realidad de regeneración del número de neuronas en la corteza prefrontal, pues como que no hemos oído nada, ¿no? Hay áreas donde se conoce que hay neuroregeneración o generación de nuevas neuronas, neurogénesis, pero sin embargo, pues seguramente en la corteza prefrontal, como en otras regiones, habrá cambios plásticos, ¿verdad? Más que todo, sí. Cambios plásticos. Digo, a fin de cuentas, los cambios plásticos ocurren en todos los aspectos, no nada más en el aspecto del alcoholismo, claro. Bien, luego viene aquí otra pregunta del maestro Hugo Sierra. Dice, en el transcurso de la experimentación, ¿se observó en qué medida se establece una adicción? De los experimentos que nosotros hemos realizado en ratas, no. De hecho, los modelos experimentales de alcoholismo en la rata es bastante complicado. ¿Por qué? Porque la rata, el alcohol no forma parte de su dieta. O sea, es una manipulación experimental. Entonces, si tú quieres estudiar los efectos del alcohol, pues te vas a lo forzado, ¿no? Una administración intraperitoneal, una administración intragástrica, X cosa. Lo que más se aproxima es estos experimentos en donde, son muy famosos, en donde a las ratas las vas acostumbrando a tomar dosis progresivamente más altas de alcohol. Entonces empiezas con dosis muy pequeñas y les vas incrementando la dosis conforme van pasando los días. Y entonces se observa que esas ratas, entre comillas, se hacen dependientes. ¿Por qué? Porque entonces si tú después le pones en una caja 2 bebederos, uno con alcohol y otro con agua, la rata consume más alcohol
Y entonces decimos, es que se hizo preferente al alcohol, pero tanto como decir dependiente, pues no. Entonces, obviamente, estos modelos experimentales son nada más los que nosotros realizamos en el laboratorio, pues fue para ver cómo afecta el funcionamiento cerebral, cómo afecta la conducta, pero hacer un modelo de dependencia al alcohol en la rata es muy difícil. Entonces, pues no vimos ninguna dependencia porque no era nuestro objetivo de trabajo y además el paradigma experimental que nosotros utilizamos no era para provocar dependencia. Ok, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿hay más posibilidades de adicción si se experimenta a edad temprana? ¿Que sí hay qué? Más probabilidades de adicción si se experimenta a edad temprana. Y claro, sí, fue de los estudios que presenté. O sea, en los sujetos que consumen alcohol más tempranamente son los que con mucho mayor probabilidad van a ser alcohólicos en la edad adulta. Y además, los que consumen tempranamente el alcohol son los que también muy probablemente se van a involucrar en el consumo de otras drogas de abuso. Marihuana, estupefacientes, X cosa, incluso inhalantes. ¿Por qué? Porque provocan este efecto de tolerancia y entonces ahora quieren experimentar más. Y entonces, sí, aumenta mucho esa probabilidad. Ok, vamos a ver, tenemos algunos mensajes nuevos. Te agradecen la presentación, te felicitan. Y Gracias. aquí tenemos también una pregunta del maestro José Jaime Jarero. Te dice que está muy interesante tu tema y la pregunta es, ¿qué hay con referencia a la demencia alcohólica? Al igual como se aceleran ciertos procesos conductuales y cerebrales, ¿se podría desarrollar este problema a menor edad? Bueno, como vimos, hay reportes de que efectivamente el consumo prolongado de alcohol se asocia con problemas de memoria, ¿verdad? O sea, y esto no tan solo en humanos, sino hay paradigmas experimentales en animales en donde efectivamente se atrofia, se altera los procesos de memoria, de atención, de toma de decisiones. Entonces, todo ese contexto de procesos cognitivos son afectados. Obviamente, a mayor tiempo de consumo, pues obviamente va a ser mucho más drástico. ¿Por qué? Porque ya no nada más, si nosotros sabemos que el alcohol a una dosis baja afecta la funcionalidad, ok, pero es momentáneo. Pero si esa afectación es a largo término, pues entonces ya va a incidir en cambios anatómicos, pérdida neuronal, cambios en la densidad de conexiones sinápticas, de ramificaciones, y por lo tanto, efectivamente, pues puede incidir en dosis altas o en tiempos largos, pues en afectaciones ya pues permanentes prácticamente, ¿no? Entonces, pues sí, sí creo que sí hay reportes de que efectivamente se dan estos procesos de afectación de memoria. De demencia como tal, ya demencia, digo, es que la demencia podía ser hay periodos de demencia muy breves y hay periodos de demencia muy largos, hay diferentes tipos, ¿no? Entonces ahí sí no te podría decir a ciencia cierta. ¿Y qué preguntabas de la sobreactivación o qué? Te preguntaba sobre la demencia y él hace una reflexión. Dice, al igual como se aceleran ciertos procesos conductuales y cerebrales, ¿se podría desarrollar el problema de demencia a menor edad? O sea, siento que la pregunta se relaciona a que si por ser edad temprana, la demencia podría ser más significativa. Pues probablemente, pero siempre y cuando ese consumo fuera continuo, ¿no? O sea, que efectivamente inician temprano, pero se siguieron. Pero también, afortunadamente, tenemos muchos casos en los que el adolescente, ¿verdad? En ese contexto de la escuela, de los compañeros y todo, pues tiene aproximaciones al alcohol, pero
pues después lo deja, o bien solamente son consumidores sociales y cosas así, digo, ahí pues no es alta la probabilidad de que ya desarrollen estos procesos drásticos sobre los procesos cognitivos, no nada más hablando de demencia. Bien, el maestro Hugo nos pregunta, ¿existen en nuestra universidad investigaciones que tengan como objetivo encontrar las afectaciones que produce el alcohol? Sí. Conozco grupos de trabajo, por ejemplo, aquí en ciencias del comportamiento, en el área de comportamiento, yo conozco algunos trabajos en donde estaban haciendo, no tanto como programas para evitar el alcoholismo, porque bueno, no, pero sí investigaciones para ver pues la incidencia, cómo se afectan sus relaciones sociales, cómo se afectan sus relaciones familiares y su impacto sobre sus actividades escolares, laborales y sociales, ¿no? O sea, todos estos estudios son importantes y creo que sí. Al menos aquí en Ciencias del Comportamiento sé que se están llevando a cabo esos trabajos. Y bueno, en cuanto a los procesos de prevención y de educación y todo eso, bueno, pues sí también hay instituciones, pero no te puedo decir bien a bien en concreto cuál institución, ¿no? Bien, luego aquí tenemos otras preguntas. ¿El alcoholismo podría producir lagunas mentales? Bueno, pues hay reportes, ¿no? Bueno, y al menos es típico, ¿no? De que, bueno, si tú te pones una borrachera tremenda, es muy frecuente que no te acuerdes de qué hiciste. O al menos ese pretexto toman, ¿no? No me acuerdo, ¿no? Sí, o sea, se supone que sí, y obviamente a dosis altas, ¿no? Ahora, también eso va a depender de la resistencia que tenga el sujeto al alcohol, ¿no? O sea, hay sujetos que están muy resistentes, consumen altos volúmenes de alcohol, pero pues que su memoria está lúcida. Y hay personas que con un poquitito de alcohol ya no se acuerdan de nada. Entonces, pues sí. Que en un consumo agudo pues tendría que ver con muchas cuestiones hasta metabólicas, ¿no? Claro, pues digo, llegan a perder el conocimiento totalmente a dosis altas. Sí. Tenemos aquí otra pregunta de Carla, que bueno, te saluda y te felicita por tu presentación y le gustaría saber si el alcohol afecta de igual manera a machos que a hembras y si existe alguna diferencia particular. Sí, una pregunta muy interesante. Sí, efectivamente, el metabolismo del hombre y de la mujer es muy, muy diferente en el aspecto de consumo, ¿no? Inclusive, fíjate, hay cambios en los efectos que ejerce el alcohol dependiendo de la fase del ciclo menstrual en que te encuentres. Y esto obviamente pues en los hombres no sucede. Ahora, por ejemplo, ya no quise llenarlos en la presentación con datos demográficos de la incidencia y todo, pero sí, en esas encuestas del INEGI y todo, hablan de que el inicio del consumo de alcohol en la adolescencia es igual para hombres y mujeres, pero el porcentaje de hombres que permanece bebiendo es mayor es mayor en los hombres que en las mujeres. Pero además eso es curioso porque al menos reportan de que los hombres se la pasan consumiendo más tiempo, pero que las mujeres cuando consumen una buena cantidad. Entonces hay estudios importantes de este consumo de alcohol y sí, hay una diferencia sexual importante en ello. Sí. Bien, no sé si alguien más quiera, ya no tenemos preguntas en el chat, pero no sé si alguien quiera hacer uso del micrófono.
creo que no. Muchísimas gracias, Marisela, muy interesante y además pues un tema realmente importante, como lo comentaba el maestro Hugo, difundir acerca de los efectos dañinos que tiene el alcohol, pues es sustancial para que los jóvenes vislumbren realmente cuáles son los riesgos que corren al consumir alcohol. Tenemos Sí. en el chat más felicitaciones, te Gracias. agradecen mucho, pero parece ser que ya no tenemos preguntas. Sí, Entonces, aquí nada más un comentario. Efectivamente, los trabajos que realizamos en el laboratorio pues se enfocan mucho a todo este sistema dopaminérgico y en los aspectos motivacionales y de ejecución, tanto sexual como maternal, y tengo pues varios trabajos donde hago registros electroencefalográficos. Pero estos del alcohol, como ven, son de los estudios ya pasados, pero me gusta dar esta charla en la Semana del Cerebro, justamente por eso, porque creo que es importante tomar conciencia de ello y más que llega el mensaje a jóvenes, ¿verdad? Entonces, por eso seleccioné este tema. sí. Y bueno, también considerar bueno, como tú dices, tú estudias el sistema dopaminérgico y esta parte de la motivación, pero realmente el alcohol, pues, es una sustancia que altera todos los sistemas de Todo, neurotransmisión y que todo. causa daño en muchas regiones cerebrales, ¿no? Y no Sí, es nada más que se y afecte neurotransmisores. la maduración sexual o la motivación, o sea, realmente vamos a tener efectos a diferentes niveles, incluso a niveles tan graves como lo que se preguntaba acerca de la demencia alcohólica, ¿verdad? Claro, claro, Sí. claro. Entonces, bueno, pues sí, uno de los objetivos pues es ayudar a educar y a evitar que se corran riesgos que realmente no son necesarios, ¿verdad? Claro. Sigues recibiendo felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a dar por terminada la sesión de hoy y los esperamos en nuestra sesión vespertina.